Hola a todos. A ver, piensen en esto por un segundo. Detrás de cada foto, cada cuadro, cada escena que nos impacta, hay como un lenguaje secreto. No es magia, es una especie de gramática visual. Y hoy precisamente vamos a descifrar los secretos de la composición. Para empezar, vamos a hacer una pequeña pausa y a mirar a nuestro alrededor. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar si existe un orden en la naturaleza? O sea, algo que vaya más allá del caos que a veces parece que vemos. Miren, un ejemplo súper claro, una flor. Si la observamos bien, la forma en que sus pétalos se organizan no es para nada al azar. Sigue una lógica, casi matemática, ¿no? Un diseño radial que es pura armonía. Es el ejemplo perfecto de este orden del que estamos hablando. Y no solo pasa con las plantas. Pensemos en los animales. La simetría de un tigre, por ejemplo, o las rayas de una cebra. Es que es increíble. Es otra prueba de que hay una estructura, un diseño que parece estar, no sé, como grabado a fuego en el ADN de la vida. Pero esperen, que esto va incluso más allá de lo vivo. ¿Han visto de cerca los cristales que se forman en las rocas? Son figuras geométricas perfectas. Es como si toda la naturaleza, desde lo más grande hasta lo más pequeño, siguiera un patrón, un orden escondido. Ok. Entonces, si la naturaleza tiene este impulso de organizarse, tiene sentido que el ser humano, que al final es parte de ella, también lo tenga, ¿verdad? Y justo ahí es donde entramos en el tema de hoy. Eso nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué significa realmente componer? Para entenderlo mejor, hay una analogía que me encanta y que es genial. Piensen que componer una imagen es muy parecido a escribir. Las formas individuales son como las letras. Las figuras que creamos con esas formas son las palabras. Y cuando las ordenamos con una intención, ¡pum!, comunicamos una idea completa. Es prácticamente lo mismo. Ahora, momento de derribar un mito. Uno muy común. Mucha gente cree que componer es, llenar un espacio. Agarrar un lienzo o una foto y meterle cosas y cosas hasta que ya no quepa nada más. Pero no. Y aquí está el verdadero secreto. No se trata de rellenar, se trata de distribuir y ordenar. Es un acto súper consciente. De hecho, y esto es clave, a veces lo más poderoso de una composición es justo lo que no está ahí, el espacio vacío. El vacío le da aire a los demás elementos, les permite respirar y comunicar su mensaje con mucha más fuerza. Y claro, esto nos mete de lleno en la cabeza de quien crea la imagen, porque la composición es pura intención. Es como un puente. Sí, un puente que se construye entre la realidad, lo que está ahí afuera, y la percepción, cómo lo vemos y lo sentimos. Justo por eso se dice que toda imagen es una representación. Ojo, no es una fotocopia de la realidad, para nada. Es una interpretación, una que pasa por el filtro de las emociones, de las ideas, de la mirada única de su creador. Piensen en esto. Dos pintores frente al mismo paisaje pueden crear dos obras que no se parezcan en nada. ¿Por qué? Por la intención, por la composición. Entonces, ¿cuáles son las claves para lograr una buena composición? Bueno, primero, tener una intención clarísima. ¿Qué se quiere contar? Segundo, entender el contexto cultural. Los símbolos y sus significados cambian con el tiempo y el lugar. Tercero, y súper importante, conocer cómo funciona la percepción humana para poder guiar la mirada. Y por último, lo que ya mencionamos, dominar ese baile entre lo lleno y lo vacío. Bueno, basta de teoría, vamos a lo práctico, que es lo más divertido. Vamos a ver algunas técnicas concretas. Y vamos a empezar con una que es muy intuitiva, pero a la vez increíblemente poderosa, la simetría axial. A ver, el concepto de simetría axial es bastante simple. Básicamente es distribuir elementos de peso similar a ambos lados de una línea imaginaria, de un eje. Pero aquí viene el truco. Lo interesante del asunto. En el arte no tiene por qué ser una simetría perfecta como un espejo. Es suficiente con que los elementos tengan un peso visual parecido, ya sea en forma, en tamaño o en color, para que se sienta ese equilibrio. Y ojo, que este eje imaginario puede tener distintas orientaciones. Si es vertical, por lo general nos da una sensación de estabilidad, de grandeza. Si es horizontal, transmite calma, tranquilidad. Piensen en la línea del horizonte en el mar. Y si el eje es diagonal u oblicuo, ahí la cosa cambia. Introduce tensión, movimiento, dinamismo a la escena. Pero lo más fascinante de la simetría es el efecto que tiene en nosotros, a nivel psicológico. Se usa muchísimo para transmitir sensaciones muy específicas. Por ejemplo, inmovilidad, como si la escena estuviera congelada en el tiempo. O la idea de eternidad. Y, por supuesto, una sensación de calma, de serenidad profunda. Muy bien, pasemos a la siguiente técnica. Esta es un poquito más compleja, pero es
Es fundamental para controlar hacia dónde va la mirada. Vamos a hablar de la danza entre la figura y el fondo. Ok, ¿qué es esto de figura-fondo? Es básicamente la dinámica visual que existe entre el objeto principal de la imagen, esa es la figura, y todo lo que está detrás o alrededor. Eso es el fondo. Lo genial es que al jugar con esta relación, el artista decide todo. ¿Quiere que la figura salte a la vista y se robe toda la atención? ¿O prefiere que se mezcle, que se funda con su entorno para crear un efecto totalmente distinto? Es una de las herramientas más potentes para contar historias sin usar una sola palabra. Y esta relación puede tener un montón de combinaciones. Pensemos en los casos más claros. Por ejemplo, un retrato súper detallado sobre un fondo simple, una pared lisa. La persona resalta al instante, ¿cierto? Y en el otro extremo, imaginen un animal camuflado en la selva. Ahí tenemos una figura compleja y un fondo también complejo. El efecto es de fusión, de camuflaje. Se busca engañar al ojo. Cada una de estas combinaciones cuenta una historia diferente. Y bueno, todo esto nos deja con una invitación, con un pequeño reto. Con estas nuevas herramientas en mente, la próxima vez que veamos una foto, una pintura o simplemente una escena cualquiera en la calle, hagamos el ejercicio de analizarla, de intentar descifrarla. ¿Qué tipo de composiciones se pueden descubrir ahora a nuestro alrededor? Porque al final el lenguaje visual está en todas partes, solo es cuestión de aprender a leerlo.